Tres. Sí. Hola, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo este video. Mi nombre es el contador David Israel y nuevamente estamos con el contador Javier Licona. Y en este video les vamos a traer un tema un poquito que tal vez va a sonar un poquito más de abogados que de contadores, pero pues creo que la gente debe saber estos conceptos. Una pregunta, ¿no te han llegado contribuyentes diciéndote, oye, ¿cuándo debo tributar? ¿Quién debe tributar? ¿Quién debe hacer los cálculos? ¿Cuándo debo hacer los cálculos? Sí, claro, la mayoría de los contribuyentes vienen con esas dudas iniciales. Sí, es por eso que nos estamos tomando el tiempo de aclarar un tema que va a sonar un poquito, los conceptos van a sonar un poquito raros o no familiarizados con ellos, pero ya después los vamos a explicar Sí. con un... Estamos hablando de tres conceptos. Determinación, estamos hablando de temas fiscales. Determinación, autodeterminación y el concepto más, un poquito más extraño es heterodeterminación. No es lo que estás pensando, Que no tiene es nada fiscal, que no que tiene no tiene nada que ver con la inclusión de estos de los tiempos modernos. Suena raro, pero estamos hablando en materia fiscal. Entonces, y ya lo van a saber de qué es. Entonces, Sí. comenzamos. Primero, ¿Qué es la autodeterminación, mi buen Lick? la autodeterminación, hablando de materia fiscal, es la determinación que hace el contribuyente al cálculo de sus impuestos, ¿sí? Y esto se presume que son de buena fe. Espérame, ya te estás adelantando. Entonces, yo tengo el derecho o tengo la obligación de autodeterminarme, porque es un derecho, es una obligación o... Es una obligación. Iniciamos que es una obligación por el determinar, es una obligación que me concede la autoridad Así misma. Es. El artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, en párrafo tercero creo, menciona en el aspecto que estamos tocando. Pero también creo que tienes por ahí una jurisprudencia que nos amplía un poquito más, ¿no? Sí, ¿cómo se llama? Nos aclara. Nos aclara. Porque si bien sí, es una obligación que tenemos el declarar, la autoridad se ve buena onda en decirnos, ok, tú dime cuánto es que me debes, porque si bien la autoridad podría ser como en otras, ¿te suena el SUA? Sí. ¿Te suena el Infonavit? Que esos no son autodeterminables, son la autoridad, digamos que la autoridad social, o en estos casos el IMSS y el Infonavit, te dicen, mira, yo tengo que trabajar, tienes estos trabajadores y los tienes con estos salarios, entonces me debes ¿En base tanto. a eso? En base a eso, me debes tanto. Sí. Y tú dices, ok, sí la acepto o no la acepto. Si no la aceptas, vas ante el IMSS y le dices, no, mira, IMSS, yo tengo otros datos. Con esa frase está de moda, ¿no? Y sí, le dices al SAT, oye, IMSS, yo tengo otros datos. Pero la autoridad fiscal sí nos dice, ok, yo te doy bueno, no quiero utilizar la palabra, ahorita vamos a utilizar, te doy la oportunidad, el beneficio, sí, me ganaste, qué buena palabra, el beneficio que tú te autodetermines. Sí, mira, dando el concepto del artículo 6, en el párrafo 3 dice, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo. Y antes de hablar del siguiente párrafo, también vamos a tocar el tema de la jurisprudencia. Claro, ¿sí? Que nos va a hablar. Sí. Porque justamente la jurisprudencia que encontramos
viene nos amplía o nos aclara justamente ese artículo. Así es. Entonces, dale lectura. Sí. Dice, el citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo. Es lo mismo que está hablando el artículo 6, salvo disposición expresa en contrario. Aquí, salvo disposición expresa en contrario, estamos hablando del mismo párrafo del artículo 6, Ujú. ¿sí? Dice, consecuentemente, en el causante cae la obligación. Ok, te doy chance, pero la obligación es tuya. Así. Entonces ya estamos hablando de que es una obligación. Porque la obligación, mi obligación es declarar. Uh-huh. Y te dicen, ok, tú autodetermínate, pero esa autodeterminación te la dejo como una obligación. Así es. Entonces ya aclaramos ese punto, ¿no? Uh-huh. A ver, sigue. En cantidad líquida, las contribuciones a entidad mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe. Está también tocando parte del artículo 21 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Y también me gustaría, bueno, no sé si estás familiarizado con un principio que se llama juris tantum. Ese principio surge de ahí y justamente lo consagra en el articulado, en el 21 de la ley. En el 21 de la Ley Federal de los que nos dice, ok, te creemos que es de buena fe, salvo prueba en contrario. ¿Seguimos? ¿Sigue? Dice... el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, aquí creo que viene, eso fue como que el preámbulo. Sí. Ahora bien, viene donde realmente nos va a aclarar. Dice, ahora bien, la interpretación del artículo 6 del Código Fiscal pone de relieve la referida autodeterminación. Aquí dice, no constituye un reflejo de ningún principio constitucional, un principio constitucional. Esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente. No. Entonces, es un principio, nada más. No es un derecho. No es un derecho. ¿No? Se basa en un principio legal, pero no es un derecho. Dice, sino una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones, cuya intención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria. Okay. Entonces, recapitulando, es una obligación, no es un derecho y constituye una modalidad basada en un principio de buena fe, salvo prueba en contrario. Que estamos englobando el artículo 6, el artículo 21 y estamos llegando a este resolución, ¿no? Sí, porque muchas personas, oye, pero pues dicen, no, pues ¿quién me tiene que hacer el cálculo? ¿No? ¿El contador o yo o la autoridad? No, eres tú contribuyente, matemáticamente claro. Lo hace el contador, sí, pero recae la responsabilidad en ti, contribuyente. Y tú tienes también, vamos a un spin-off antes de regresar. Dice, ok, pero está raro porque dices, yo tengo mi contador y mi contador es el que, entre paréntesis, declara. No, el contador declara en tu nombre. Sí, claro. El contador, si bien es responsable, digamos solidario. Que para la autoridad, la figura del contador o un tercero en este caso es irrelevante. Porque se va a ir contra el contribuyente. Si el contribuyente no está declarando... Porque, por ejemplo, en dado caso de que el contribuyente, salvo prueba al contrario también del contribuyente, que pueda probar que efectivamente el contador fue quien realizó cálculos indebidos. O de mala fe. De mala fe, pero, retomando ese tema, la autoridad se va a ir contra el contribuyente. La responsabilidad va a recaer directamente contra el contribuyente. Así es.
Y aquí, ok, ya cerramos un paréntesis. Entonces, ¿cómo se llama o ante qué figura estamos cuando, o en presencia de qué figura estamos cuando tiene que venir un tercero, en este caso la autoridad fiscal, a decirnos, oye, no estoy de acuerdo o tengo dudas en tus cálculos? Ok, ¿Cómo se llama esa figura? entonces retomamos el artículo 6, dice, salvo prueba en contrario. Entonces ahí estamos hablando de un tercero. Ese tercero es la autoridad. Estamos ante la figura de la heterodeterminación, que es cuando llega un tercero a determinar tus impuestos o a hacer los cálculos de tus impuestos. Los ejemplos que podemos eso te iba a tocar, preguntar, ¿cuáles son los ejemplos más los comunes? ejemplos más comunes son dos muy importantes. Las personas que tributan bajo el régimen de sueldos y salarios. ¿Quién determina sus impuestos? Un tercero, que es su patrón. Y cuando existe alguna revisión, ¿quién determina tus impuestos? La autoridad. Eso te iba a decir. Aquí esto está raro, porque si bien es una heterodeterminación, pero como hablamos hace rato, quien es el responsable de declarar esos impuestos es el contribuyente, no el patrón. No. Por eso, cuando hay alguna situación que casi siempre pasa en las declaraciones anuales, que el SAT dice, mira, contribuyente, tú me declaraste esto, pero ahora sí, como una frase que está de moda ahorita, yo tengo otros datos. Así es. Fíjate que ahí sí sería un problema de interpretación, porque si bien la ley es específica y dice, estamos ante el caso de una heterodeterminación cuando el contribuyente está exento de presentar sus obligaciones porque las presenta en este caso un tercero. Estamos en el supuesto exacto con una persona que tributa bajo sueldos y salarios, pero la autoridad te dice, no es responsabilidad tuya como contribuyente, cuando sabe la autoridad que la responsabilidad recayó en un tercero. Por ejemplo, en este caso, un patrón. Por ejemplo, el ejemplo claro, retenciones. Y esas son muy... Retenciones. ¿Quién hace las retenciones? Un tercero. Por ejemplo, sueldos y salarios. ISR por sueldos y salarios. Yo, trabajador, laboro para X empresas, la empresa me retiene. Quien tiene la responsabilidad de pagar esos impuestos es ese tercero. Pero estamos... ¿Pero qué pasa con la autoridad? La autoridad te quiere cobrar a ti lo que el patrón es no que pagó. es un problema de interpretación que nos va a resolver los tribunales. Sí. O sea, porque sí tiene, o sea, sí está raro ahí, o sea, y está en ley, cuando es sueldos y salarios, la obligación de retener y enterar que recae en un tercero. Pero si el SAT no está recibiendo, no se ve con el tercero, se ve con el contribuyente. Oye, sí. Contribuyente, no ve y cóbrale. Y pues yo digo, pues ve y cóbrale a mi patrón. Sí. No me gusta esa palabra, pero pues ve y cóbrale a mi patrón, él es el que no paga. ¿Vienes a hacerme maleta de puerco por mí? Cuando pues yo aquí tengo mis recibos, yo tengo mi comprobante fiscal, que aquí está, por decir, me pagan 15, pero me retienen 3, y aquí ve mis estados de cuenta, me caen 12, pues ve y dile al patrón que yo ya cumplí. Sí, ese es un tema de interpretación. Y lo más es que las empresas emiten los FSI con retenciones. Claro. Pero a la hora que el SAT revisa las declaraciones contra los CFDIs emitidos, dices, no me cuadra. No hay paridad. Pero, y en mi punto de vista, es injusto o está ilógico, no sé qué palabra utilizar, no es buena onda, pues, que se vayan con el contribuyente. Seguramente en determinado momento existirá algún juicio al respecto. Sí, eventualmente, pues alguien, como lo vimos, habrá 5
5 varios casos o algunos, y pues que se haga jurisprudencia que apliquen eso. Que se hable al respecto. Ujú. Y de ahí en adelante se tendrá que seguir por ese mismo camino. Sí, porque sí, es muy injusto, y bueno, ya nos estamos desviando un poquito del tema, pero sí, es muy injusto en esa parte, sobre todo en retenciones. Y bueno, sobre todo en retenciones debería ser, no sueldos y salarios, en retenciones cuando tú prestas servicios profesionales para alguien, para una persona moral como tú, como persona física, Sí, estamos hablando del mismo caso. del mismo caso. Retenciones Entonces, de diferentes sentidos, sí, pero tú retenciones. presentas tu declaración anual y tú te acreditas esas Esas retenciones en buena fe de que tu, de que el, de que el- tu tu retenedor, cliente- tu cliente o tu retenedor las enteró, y tómala, que te dan un batazo porque el SAT, porque en las bases de datos o el SAT te dice, oye, en su compulsa no le cuadra, o te dice, sí. oye, no hay retenciones por este tercero. Entonces, pues te tienes que ir a juicio porque no hay otro. Sí, No ese hay sería otro. un caso más relevante. Sí, pues pero al final del día estamos hablando de retenciones. Sí. Bueno, seguimos. Pues sí. Y bueno, esto nos da pie al. Después de tomar de la autoheterodeterminación, el resultado de esta determinación es un concepto ya viejito, que es el crédito fiscal. El crédito fiscal. Sí, llegamos a la parte donde se finca un crédito fiscal. Aunque pues yo lo vería, a salvo como tú lo interpretes, eso es personal, que un crédito fiscal puede venir en dos sentidos. Yo mes a mes digo, Así es, también constituye un crédito fiscal. yo me autodetermino un crédito Sí. fiscal porque pues un crédito fiscal es la cantidad que tiene derecho a recibir el fisco. Sí. Llega De hecho, la autodeterminación tiene dos fases. La primera es cuando el contribuyente hace esa declaración. La segunda es cuando ya se reflejó entonces un crédito fiscal y ya es exigible para la autoridad. Y cuando se consuma, cuando el contribuyente paga. Que ya es otro tema. Así es. De cumplimiento de obligaciones. Sí. Y el otro sentido es cuando, como en el ejemplo de las retenciones, el SAT te dice, oye, pues yo tengo mis datos y en mis datos no me aparece que un tercero, o no tengo declaradas las retenciones pagadas de un tercero, entonces no te puedo permitir que te acredites Así esas es. retenciones. Entonces yo hago mis propios cálculos y de determinación y te finco un crédito fiscal. Salvo prueba al contrario que tú puedas, ahora sí también tú, probar las excepciones a que tú puedas llegar. Ajá. Por ejemplo, en una declaración anual de sueldos y salarios, en una determinación, el resultado, por ejemplo, tú puedes llegar a un número y la autoridad puede llegar a otro número. La autoridad te dice, mira, tú declaraste tanto, yo tengo en mis datos tanto, y tú dices que tienes un saldo a favor de tanto, y yo digo que tienes un saldo a cargo de tanto. Digamos y te pone, salvo, pero al contrario, mira, acredítame esto, esto y esto y esto, o págame el crédito. Ajá, y ya como tú ves, vienes y te tomas dices, a ver, pues oye, aquí yo tengo los FDI que me los quitaron, o sea, y mira, aquí está mi estado de cuenta donde realmente me está entrando dinero restándome esas retenciones. Voltéate justamente como tú mismo lo tienes dentro de tus facultades, ve y volteate con mi cliente y exígele el pago de esas retenciones. Sí. O dejemos las retenciones a un lado. Resulta que una persona física, actividad empresarial, hace su cálculo mensual, determina sus impuestos. Por ahí resulta que no los determinó bien, omitió algún ingreso, no sé, o no los quiso declarar. Algo pasó ahí. Presenta su declaración mensual, determina un impuesto a pagar, llega la fecha límite, lo paga. Meses después llega la autoridad y
te quiere revisar ese periodo. ¿Por qué? Porque él tiene otros datos. Puede que sea que no quiero hablar mal de nadie ni hacer perspicacias malas. A lo mejor puede ser que al cliente se le olvidó enviarle una factura, que se le olvidó enviarle un estado de cuenta de otros ingresos. Así es. Y por eso el contribuyente a la hora En determinó ese- y en con ese los caso- elementos que Y en tenía. ese caso la autoridad ya trae un número, ya tiene Claro. ese número. Todavía te da la oportunidad de decir, mira, autodetermínate. Mírate. Yo ya hice mi cálculo, mi determinación, perdón, ya hice un trabalengua. Ajá, sí. Sí, Yo ya hice un cálculo, preséntame el tuyo y vemos si llegamos al mismo. Si no, a ver, ahora sí que ven a mis oficinas así es. para que me digas cómo es que tú llegaste a Ese tu- número y yo te voy a decir los números cómo que yo llegó. tengo. Y vamos a ver quién tiene la razón. También en este caso estamos cayendo en el supuesto de los CEFOS. Claro. Ahí llegan todos. Es el ejemplo clarísimo de una una heterodeterminación con los CEFOS. Pero en ese sentido, muchos de ellos pues, no se presentan a desvirtuar. Ajá. Y es ahí donde la autoridad sale ganona. Sí, porque, bueno, en principio manda un listado. Ujú. Y entonces trasciende, porque ya no se van solamente con los CEFOS, sino que ahora voltea a ver a los CEDOS. Ujú. Pero como bien lo establecimos, primero te dice, la primera llamada es, oye, en mi base de datos vi que tienes operaciones con EFOS. Te invito a autocorregirte O yo voy a determinarte y mis constituir facultades de comprobación fiscal. y todas esas facturas te las voy a tirar y te voy a fincar un crédito fiscal. Te voy a fincar un crédito fiscal, te voy a cobrar recargos, posiblemente te cobre una multa. Por eso es bueno, digamos, que estar al tanto y autodeterminarse bien. Si no rebasa el límite permitido por la ley, no quiero hablar de números, pero es un número grande. Uh-huh. Incluso te puedes ir, hay un tema ahí ya penal. De defraudación fiscal. Sí. No nos queremos queremos asustar sí, ni ponernos acá, pero pues si tienes la sospecha de ¿cómo se llama? De que puedes estar haciendo operaciones con EFOS, pues sí. Sí. Pues creo que con esto terminamos. Con esto terminamos el tema. Es un tema extenso, pero tampoco quisimos hablar tanto al respecto. Y pues los invitamos a que se suscriban al canal. Y pues dejen sus comentarios. comentarios. Si algún tema en específico les agrada o tienen dudas sobre algún tema en específico. No quiero sugestionarlos, pero por ahí creo que el IVA sería un buen tema, ¿no? Porque ese es Bueno, nos vemos en el siguiente video. video.